Medina ofreció en su discurso de toma de posesión 3 pactos al país. Sí. Primero, el pacto educativo, sí, que ya se está cumpliendo con el 4%. Recuérdense que este es un proceso largo de transformaciones del sector educativo que apenas inicia. Sí. El pacto eléctrico, que ahora es que se va a iniciar, se están haciendo ya las reuniones, los estudios necesarios para encarar este tema como nunca se ha encarado en la República Dominicana. En este tema se va a hacer lo que nunca se ha hecho, como en otros temas que se están tratando en el gobierno. Pero el tema eléctrico hay que entrarle con ganas, porque es un tema con muchos años. En días pasados mi hijo me preguntó que si cuando yo estaba chiquito se iba la luz, y yo le dije que sí, y él no se lo explica por qué, ¿verdad? Entonces yo pienso que ya ese es un tema que el país necesita resolver y encararlo con toda la fuerza que sea necesario. Ese pacto viene, ya lo verás más adelante en el accionar del gobierno, y el otro pacto es el pacto fiscal. Si bien es cierto que con la reforma fiscal pasada no se logró la profundidad que se quería, de una reforma fiscal integral totalmente, se dieron por lo menos pasos mínimos para que el gobierno tuviera un poco más de ingresos fiscales y poder pagar el 4% a la educación y otros compromisos que son parte de la agenda de la sociedad. Yo le agregaría un cuarto pacto que debería lanzarse al país, que es el pacto por la seguridad ciudadana. Como pudiste ver en la encuesta Gallup, es el tema número 1 de preocupación de la gente el día de hoy. Sí. Este era un tema que estaba siempre en 8º, 9º lugar en las encuestas, y ha pasado el número 1. Algo está pasando en la sociedad, que hay una percepción tan profunda de que hay inseguridad en su barrio, en sus casas, y yo pienso que hay que hacer un pacto también, porque la seguridad ciudadana, es decir, las espirales de violencia en una sociedad son fáciles de subir, pero difíciles de bajar. Y para bajarlas se necesita que la sociedad entera, incluyendo la oposición política, la sociedad civil, se pongan de acuerdo en un plan para disminuirlo, y eso implica recursos, que también implica un pacto para buscar esos recursos que mejoren la seguridad ciudadana. Estos 4 pactos, para mí, ya verás que se van a cumplir. El presidente Danilo Medina, desde que inició, se ha caracterizado porque cumple su palabra. Y yo creo que eso es lo que lo tiene posicionado en ese nivel único en la historia dominicana de popularidad en la sociedad dominicana, ante el país. En cuanto al pacto eléctrico, algunos detalles que pudiera ofrecernos, porque se había hablado de la necesidad de contratación de 2 plantas que permitieran mejorar lo que fuera el suministro como forma de el gobierno negociar en mejores condiciones. ¿En qué está eso y cuáles serían algunos de los detalles? Porque también se habla de la posibilidad de renegociar los contratos actuales. ¿Cuáles serían los perfiles de ese pacto? Bueno, recuérdate que parte de los contratos estaban para renegociarse, unos a partir del 2015, sí, que son los primeros, ¿no? Y otros en el 2018. Entonces, a este gobierno le va a ser muy difícil renegociar estos contratos, dado que la cercanía de su final está cerca, pero no para necesariamente. Bichar había dicho que había la posibilidad de que se renegociara. Bueno, hay posibilidades de hacer negociaciones, adelantar, que podría ser, pero recuérdate que hay un marco jurídico internacional y nacional que el gobierno siempre va a respetar. El problema mayor, además del tema de los contratos, es el tema del precio de la energía. Que todavía resolviéramos el problema de los contratos, vamos a seguir teniendo una energía cara porque tenemos plantas que usan combustibles y todo el sistema genera una serie de intermediarios que aumentan los costos y tenemos una energía muy cara, por encima de 22 centavos de dólares el kilovatio hora, cuando en Centroamérica anda a los 15, 16 centavos de dólares, es decir, tenemos una energía muy cara. Y lo otro es la comercialización, que todavía tenemos grandes pérdidas en todo el sistema. Eso todo el mundo sabe por qué, pero bueno, el problema es cómo se encara un tema que por tantos años hemos tenido, desde el robo de la luz hasta pérdidas administrativas y todo esto. Como te digo, este es un tema complejo que hay que encararlo por diferentes partes, desde la generación, la comercialización y la transmisión.
Si tú lo encaras por un solo lado, por ejemplo, el tema de los contratos, tú podrías incluso renegociar por adelantado, y esto no va a resolver el problema por sí solo, sería un paso importante. Yo pienso que es un tema de conjunto. Cuando el presidente Danilo Medina ha hablado de un pacto, lo que quiere decir es esto, o sea, vamos a agarrar todas las aristas del problema y juntos vamos a enfrentarlo. Y lo que está buscando es la comprensión de la oposición política, la comprensión de la sociedad civil y de los organismos internacionales que han financiado por muchos años este tema, para que entiendan lo complejo del tema y lo difícil que son las tomas de políticas para que efectivamente se pueda cambiar este modelo. El Fondo Monetario Internacional ha sido hasta comprensivo con el tema eléctrico y incluso con el tema de la reforma fiscal. Recuérdate que ellos estaban aceptando que el país hiciera una reforma más profunda, que tuviera ingresos fiscales superiores a lo que se van a conseguir con la reforma que se hizo, porque ellos entienden la magnitud del déficit que heredamos y la necesidad de tener algunos excedentes para poder cubrir nuestros compromisos como Estado. De todas maneras, la clave va a ser cómo vamos a economizar recursos gracias a la frugalidad que, empezando con el presidente Danilo Medina, está exhibiendo, ¿no? La modestia en la forma de dirigir el Estado, que si esto se expresa en cascada en todos los demás ministerios, el país va a tener una economía importante que podría ayudar a financiar desde el déficit eléctrico, que este año no se sabe. Pero que se va incrementando y en estos momentos se ha estado deteriorando la situación, y fíjese que hasta su hijo ha notado la gran cantidad de apagones que muchos atribuyen a problemas financieros. Esto, mientras más larga se le dé, más es el subsidio que hay que irle cubriendo, el déficit que hay que irle cubriendo al sistema eléctrico. Yo lo que le pido al país es comprensión. Así como ha sido capaz de comprender al presidente Danilo Medina, que encontró una situación difícil, que en el tema eléctrico comprenda que es un tema bien complejo y difícil, pero que confíen en que el equipo del presidente Danilo Medina está trabajando para encarar como nunca se ha encarado este tema. Que le den el tiempo necesario, porque este es un tema que si empezamos a trabajarlo a prisa, no vamos a tener los resultados que el país espera. Ya hemos visto cantidad de veces planes, proyectos, y al final los apagones siguen. Entonces, que yo les pido que tengan comprensión y que nos den el tiempo necesario para que nosotros encaremos este tema, pero que confíen en que se va a encarar, porque es una de las promesas de campaña del presidente Danilo Medina, y como le dije, si por algo se caracteriza el presidente es porque cumple su palabra.